Hola, voy a seguir con nuestra serie de sexualidad. Ya les estaba hablando y tuvimos ciertas entrevistas y ciertos personajes invitados. Y esta vez quiero invitar a una persona muy especial que me imagino que la han escuchado en alguna de sus charlas porque ella es muy reconocida en la parte virtual y de la batalla cultural. Ella se llama Mamela Fiallo, y espero que aprovechen esta charla sobre qué es realmente ser femenina, cómo podemos nosotras como mujeres de verdad tener este poder nos hace ser mujeres. Y que como ella misma nos cuenta en la charla, Dios decidió crear a Adán y vio que no era suficiente, que algo le faltaba. Y de ahí sacó a Eva. Y ahí se finalizó su creación. Entonces, somos así importantes. Espero que disfruten esta charla, que le saquen todo el provecho y que nos dejen en los comentarios cuáles son los siguientes videos que les gustaría que habláramos en esta serie de sexualidad, qué dudas les quedan y sobre todo que nos ayuden a compartir y difundir este mensaje, estos esfuerzos que estamos haciendo para llevar la verdad y que, como dice nuestro nombre, poder levantar el velo de todo lo que está oculto, de lo que no queremos y no quieren contarnos. Bueno, pues muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, Mamela. Para contarte un poco, mi nombre es María Paula Gallegos. Nosotros somos de un canal que se llama Levantando el Velo, un canal católico que busca evangelizar, pero sobre todo vincular lo que nos rodea en todos los sentidos. Entonces, por eso el nombre de Levantando el Velo es descubrir lo que está oculto, mostrar lo que de pronto a la gente le incomoda mostrar, ¿no? De ciertas cosas. Ujú. Entonces, por eso, pues hemos entrevistado a diferentes personajes de diferentes índoles, a Nicolás Márquez, un poco con la parte de la política, Jonathan Ramos también en la parte filosófica. Bueno, digamos que hemos tenido diferentes invitados, también sacerdotes, y pues yo he visto bastante tus videos, todo lo que tú estás haciendo, y me parecía muy interesante poderte tener también a ti en este canal para que nos contaras un poco pues primero sobre ti, qué haces, cuál es tu lucha, cómo haces tú para aportar ahorita, digamos, toda la parte en la batalla cultural. Y también, pues sé que eres una persona creyente, entonces también esa relación entre la batalla cultural, la batalla espiritual, y ya después meternos un poco más en la parte de la feminidad. Sé que tú usas una frase que me gusta mucho, que eres femenina, pero no feminista. Entonces me encanta eso. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Si quieres, cuéntanos un poco de lo que tú haces y ya vamos más al tema concreto. Bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar. Gracias por reconocer mi labor. Y efectivamente soy Mamela Fiallo Flor. Nací en Ecuador, me crié en Estados Unidos y fui a la universidad en Argentina. Entonces creo que eso me permitió recorrer el continente americano y conocer la realidad que nos une y también las particularidades de cada cual. Efectivamente, mi campaña es femenina sí, feminista no, porque yo creo que hay que ser propositivo y no solamente reaccionario. Ojo, no está mal ser reaccionario, pero no solamente. Entonces, siempre hay que ir desde la propuesta. Yo no me limito a estar en contra de algo, sino que estoy a favor de algo. Y yo procuro exteriorizarlo en todo lo que hago. Yo hice una promesa hace 4 años ya de no volver a usar pantalón, solo uso vestido. Salvo cuando hacía deporte al principio y luego dije, mejor hago deporte con falda y vestido y empecé a jugar tenis. De hecho, no me pude cambiar, sigo vestida deportivamente con cintillo y todo. Entonces, en todo caso es eso, es saber que la feminidad no es una limitación, sino que muy por el contrario, es una vocación y es vivir desde el amor. Entonces vemos que muchas veces el feminismo surge del rechazo a ser mujer, de creer que ser mujer es poca cosa y de estar en guerra con el varón. Entonces mi modesto aporte a la batalla cultural como maestra de lengua y de historia es desmontar desde la etimología, desde el origen de los términos de la palabra y de los sucesos históricos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es dedicarme a revelar eh, las hazañas de grandes mujeres en la historia. Y de hecho, acabo de volver de Brasil, di mi primera conferencia en portugués, Feminilidade, a Contrarrevolução. Ah, buenísimo. Feminidad, la Contrarrevolución. Y fue muy bonito porque hablé de mujeres poco conocidas. Te doy 2 breves ejemplos antes de pasar a la siguiente pregunta, ya que hablas de la fe. Una de ellas es Jocelyn Hueyri, libanesa, que en la guerra civil estaban 6 jovencitas en la terraza de un edificio y vienen 300
combatientes islámicos fuertemente armados, y Jocelyn con una granada mató al comandante y venció al pelotón entero. Y Jocelyn quiso ser monja después de este triunfo militar y no la aceptaron por obvias razones. Entonces ella forjó una milicia de 1.500 mujeres que de día hacían ejercicios militares y por la noche hacían estudio bíblico, y tenían a 30 sacerdotes y 12, si no me equivoco, laicas consagradas. Entonces tenían batalla de día y entender la guerra espiritual por la noche. Y Rafaela Herrera, nicaragüense de apenas 19 años en el siglo XVIII, cuando todavía éramos parte de la corona española, resiste una invasión inglesa. Su padre era comandante del fuerte, hagan de cuenta ustedes en Colombia, Cartagena, un escenario así, y el segundo al mando quería entregarse y rendirse ante los ingleses porque el comandante había muerto, no tenían cabeza. Y ella, al ser hija del comandante, su padre la había entrenado, de un cañonazo hunde el barco del comandante inglés, se rinden. Y luego ella pasa a ser madre de 5 hijos. Entonces también entender que el ser madre y esposa no es una limitación, al contrario, puede fortalecer muchas veces nuestro rol, y eso nos distingue a las católicas de otros credos, de otras culturas, sobre todo viendo el contraste de Isabel la Católica, que el ser esposa no le hizo menos poderosa, sino que al contrario, ella se tuvo más poder que su esposo, y estamos hablando del siglo XV. Entonces se desmonta el relato victimista con la historia verdadera, que es cuán poderosas somos. Entonces ahí tienen la segunda consigna: empoderada, no, poderosa. Entonces siempre desde el amor, desde la creación, sabiendo que somos increíbles y que hay mucho por hacer. Súper, a mí algo que acabas de decir me parece súper bonito e interesante, porque yo creo que es más lo que tú dices, encontrar el poder que uno tiene como mujer, pero sí hay algo que se ve mucho en todo esto que está, digamos, atacando a la mujer, y es el volverse víctima, ¿no? No sé si puedes como ampliar un poco ese concepto, porque se está usando tanto el victimizarse. Se ha convertido realmente en una industria la victimización, y va de la mano de la destrucción de la cultura del mérito, del esfuerzo, del trabajo. Y esto, ojo, no se limita a una lógica capitalista que dirán materialista, muy por el contrario, el católico tiene como hito masculino a San José, que es conocido no por sus palabras, sino por sus obras. Entonces el trabajo puede ser santificante, y la izquierda nos dice que eso es explotación, cuando justamente es ser tú el que alimenta a tu familia, ¿no? Entonces vemos que la victimización es una industria financiada e instada desde organismos internacionales con el fin de volver a las personas dependientes del Estado y limitar el rol de la familia. Entonces, el victimismo, además, como mujeres, es súper tóxico porque nos hace creer que somos incapaces. Entonces, ahí hay que entender que sucede muy por el contrario, y por eso es tan importante conocer a las grandes mujeres de la historia, porque se cae el relato, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocerlas y digamos, echar luz, ¿no? Entonces, me encontré ayer una frase buenísima de una autora contemporánea que decía: sé como Esther. Cuando nos dicen que el cristiano no se debe involucrar en la política, recuerda a Esther. Y de hecho tengo aquí a la mano, perdón, el libro de una gran historiadora y diputada brasilera, Ana Carolina Campagnolo, Feminismo, Perversión es Subversión. Y justamente es de esta escena bíblica, ¿no? De la decapitación, y cómo las mujeres también podemos ser violentas, ¿no? Y eso es importante porque reducirnos a víctimas no nos da la posibilidad de obrar, pero también no nos hace reconocer nuestros defectos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ambas cosas. Entonces yo, por ejemplo, si bien puedo estar de rosado y fomentar la dulzura, también hablo de ese complemento combativo, ¿no? Ser femenina no es encajar en un cliché. Si bien Nuestra Señora es nuestro hito, nuestro arquetipo, también tenemos en el santoral a muchas mujeres diversas, siendo la más destacada Santa Juana de Arco por su combatividad. Entonces, tenemos grandes mujeres en las cuales vernos reflejadas, como para no caer en este discurso.
Entonces, es importante reconocer de qué somos capaces y justamente este victimismo nos vuelve más vulnerables. Por ejemplo, si sales sola a la calle, gracias a esta ideología eres más vulnerable porque nos han hecho creer que la mujer está siempre bajo amenaza. Y yo tengo el gusto y el honor de ser hija y también hermana del campeón nacional de lucha libre. Entonces entrené con el mejor y las 2 veces que me intentaron asaltar, doblegué a los ladrones. Entonces es súper importante porque el delincuente se alimenta del terror, del temor. Y hay que dejar de temer. A Dios gracias. Y aquí mi segundo libro. Mi madre me regaló este libro, Madres de Esparta, porque mi madre nos enseñó no a temer, sino a ser temidos. Entonces nos enseñó desde muy pequeños a defendernos, a protegernos. Y sabes que he sido muy atacada, y voy a decirlo lo más rápido que puedo, e insto a las madres a ser como mi madre en eso. La primera vez que nos fuimos a un campamento, yo estaba en mi carpa y viene mi mamá y me derriba al piso, me pone las manos sobre los hombros y me dice, hasta que no me quites de encima tuyo, no me voy. Yo no te dejo dormir sola en una carpa hasta que yo tenga la certeza que tú te puedas defender de una agresión. Y al principio creí que era broma y luego vi la seriedad del caso y yo 10, 11 años, 10, y luchando con mi madre, que es una mujer muy fuerte. Mi madre fue hasta albañil, es empleada doméstica, entonces una mujer que ha trabajado siempre con las manos, y la vencí. Y cuando ya la pude derribar, se fue satisfecha y tranquila. Entonces, es importante enseñar a nuestros hijos, hombres y mujeres, a defenderse, y es importante enseñar a nuestros hijos, hombres y mujeres, que cualquier persona puede ser una amenaza. Y no por eso perder fe en la humanidad, al contrario, estamos llamados a ser como niños para ir al cielo, pero eso no quita que el mundo es amenazante, ¿no? Entonces, yo a Dios gracias, fui criada de manera que yo no tengo miedo a nada ni a nadie, solo a Dios. Pero creo que debemos ser educados así. Justamente si uno cree en la vida eterna, no debería ni temer la muerte. Y por eso es tan importante conocer sobre los mártires, y ahí termino con esto. Mi santa favorita es Santa Eulalia. Santa Eulalia, con solo 13 años, fue mártir de la fe en el siglo IV en la antigua Roma. Le despellejaron viva y decía, Señor, me están grabando tu nombre en la piel. Entonces, a Santa Eulalia le ofrecieron mucho dinero para dejar de evangelizar. Y ella es testimonio fiel de cómo la cristiandad dignificó a la mujer. Y por eso es que tuvimos tantas mártires en los primeros siglos, porque las mujeres eran evangelizadoras. Y con esto ya agrego la yapa, ya que somos andinos. Santa Eulalia es alcaldesa perpetua de Mérida, España. Entonces, este cuento de que el feminismo nos dio protagonismo en la política y derechos políticos, etcétera, se desmonta conociendo a las grandes mujeres en la historia. Alcaldesa perpetua. Entonces, seamos más valientes y un poquito más como Santa Eulalia. Sí, me parece muy, muy chévere lo que estás mostrando porque es como la otra cara que pocas personas cuentan, ¿no? Uno está acostumbrado a pensar que, o le dicen a uno desde muy pequeño que realmente las feministas son las que han logrado que uno ahorita pueda trabajar, pueda hacer otras cosas, sea libre económicamente, ¿no? Y a uno pues a mí yo he tenido conversaciones con amigas que son feministas y me dicen, es que tú no puedes ser mujer y no ser feminista, porque gracias a ellas es que tú estás donde puedes estar ahorita, ¿no? Y se sabe que es una confusión muy grande, pero pienso que es importante lo que tú estás haciendo de empezar a desmontarlo desde la historia, porque si uno tiene la historia mal, pues claramente todos esos cuentos se los come muy fácilmente, ¿no? Así es, de hecho estoy con esta magna obra, 700 páginas, Yo Julia, es novela ficción, justamente es novela histórica, perdón. Para quienes les resulta tedioso leer de historia, es una buena manera porque justamente es más descriptivo. Y el lema de esta obra es, solo las mujeres forjan dinastías. Y estamos hablando de mujeres de hace 2000 años, ¿no? Entonces, véngannos a decir que fue un movimiento posmoderno. Se desmonta mucho con la verdad.
Sí. Otra cosa que te quería preguntar, mirando la parte de la violencia, Ujú. también se vende que los que son violentos son los hombres, ¿no? Que hay que las mujeres siempre estamos como atacadas bajo la violencia de los hombres. A mí me gustaría que habláramos un poco y nos explicaras el tipo de violencia que hay, porque claramente el hombre es más fuerte físicamente, entonces pues si uno se pone a pelear con un hombre, probablemente los golpes le van a doler más a uno que a él, pero hay otro tipo de violencia que usa la mujer que al victimizarse, como tú decías al inicio, no nos damos cuenta que nosotras tampoco, o sea, que uno también provoca ciertas cosas, ¿no? Y uno también está atacando y violentando a los hombres, puede que no físicamente, pero sí de otros tipos de violencias. No sé si Ujú. me puedes explicar un poco o sí, cómo tratar de demostrar esa parte. Sí, por supuesto, y aprovechando que tengo una herida fresca, la voy a poner en pantalla. Ayer en el transporte público me tropecé, ves que estoy moretoneada y tengo raspones, Sí, y fue un frenazo en seco para quienes no tenemos automóvil y usamos transporte público, y un caballero me sujetó y evitó que me caiga, ¿no? Y nos reímos de entre todos, hasta me frotó así la herida. Entonces, ¿por qué menciono esto? De nosotras depende que la caballerosidad siga en pie, que el varón tenga un rol protector y no agresor. Entonces, por eso es tan importante la exteriorización de nuestra feminidad, porque invita. Si uno tiene una imagen de feminista, no invita a la caballerosidad y muy por el contrario confunde, porque el hombre ya no tiene un rol en la sociedad, ya no es proveedor, ya no es protector, ya no es cazador. Entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces genera este ideario. Y lamento informar que en Colombia un compatriota mío está detenido, no le dejaron cruzar la frontera por una denuncia falsa de violencia de género, y está en la misma cárcel un argentino que estaba vacacionando en Colombia, y la ex se cayó de una moto, pero al ver que él en Colombia ya estaba en una nueva relación feliz, le hizo una denuncia falsa de violencia de género, y la fiscal ni siquiera verificó que él estaba en otro país. ¿Cómo le podía lastimar si ni siquiera estaba en el mismo país? Entonces, estas calumnias, estas injurias que desde una óptica cristiana falla al octavo mandamiento y es gravísimo, estamos viendo que se está volviendo una industria donde desde la venganza, desde el despecho, una mujer le puede arruinar la vida a un hombre. En ambos casos son justamente chicas indignadas porque el chico ya estaba en una nueva relación. Entonces, al tener la justicia, incluso fiscalías de género, es decir, jueces designadas de estos fines, hay un daño terrible. Y voy a decir algo muy fuerte. En psicología hay lo que se conoce como la madre devoradora. La madre devoradora es la que normalmente va a ser la madre de un sociópata o un psicópata. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los únicos hombres que en verdad odian a las mujeres por ser mujeres y pueden violentar a una mujer por lo mismo, son hombres que odian a su madre y proyectan el odio a su madre hacia las demás mujeres. ¿Por qué? Porque esa madre devoradora, esa madre castradora, no permite el libre desarrollo de su masculinidad. Y esas madres devoradoras tienden a ser madres solteras o madres que se quedaron solteras justamente porque devoraron tanto a sus hijos que no congeniaron con el padre. Entonces esto es importante porque no hay mayor garantía de violencia en una sociedad que la ausencia paterna. El rasgo común de los delincuentes es la ausencia paterna. Si la masculinidad fuese un problema, la ausencia paterna sería la solución. Y vemos que sucede todo lo contrario. Entonces, la violencia psicológica, el ciclo de la violencia empieza con la madre. Y desproporcionalmente las mujeres son las que más matan a niños y ancianos. Y en lugar de abordar esta violencia, el feminismo lo justifica porque acusa que la sociedad obliga a las mujeres a ser madres y cuidadoras. Entonces, ¿cuál es la lógica? Lo mató después porque no lo pudo matar en el vientre. Entonces, la lógica feminista es que la mujer mata porque la sociedad le obliga. Y ni siquiera eso. Quieren que la sociedad les permita matar en el vientre. Entonces, es una cultura de violencia la que están fomentando. O me dejas matarlo ahora o lo mato después. Entonces, es un discurso peligrosísimo, ¿no? Y por eso es que realmente
defiendo el femenina sí, porque es reconocer el rol de la mujer desde lo materno, que no necesariamente, yo no he tenido el don ni la gracia de parir, pero justamente en esta charla que di en Brasil hablé de la importancia de maternar. Y ahí fue los aplausos en todo el auditorio porque dos presos políticos brasileros, uno de los cuales le rompieron las piernas en prisión y estaba en silla de ruedas, yo le hice comida brasilera en el exilio. Estaba exiliado en México con el líder del sindicato de camioneros, ambos a favor de Bolsonaro, y 7 de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil son comunistas. Entonces, fueron perseguidos y yo les dije eso. Entonces uno dice, ¿qué es maternar? Maternar es actuar con el amor de madre en todos los espacios que tú estás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción feminista? Hacer una marcha, ¿ya? Puedes hacer una marcha, pero se llega al corazón por medio de la barriga. Y es importante, quizás yo no les cambié la vida, pero sí lo hice más llevadero, les hice sentir cerca de casa. Entonces, el maternar en nuestros actos ennoblece, ¿no? Y el no desprendernos de eso, porque, y aquí les doy un breve ejemplo y podemos pasar al siguiente, perdón si me extiendo. Chile tiene conquistadora, porque una de las tantas dicotomías que es hoy es entre Padre Celestial y Madre Terrenal, ¿no? Dios Padre y la Pachamama. Nos quieren enfrentar Europa con América, hombre-mujer, cristiandad con naturaleza, desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, Chile fue conquistado por una mujer, doña Inés de Suárez. Y doña Inés de Suárez, además de ser guerrera y diestra con la espada, ella descubrió el agua en el desierto de Atacama. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? Yo lo digo así de forma jocosa. Si una madre llega al desierto, o digamos, los hombres van a la batalla, vamos a la guerra, ¿y qué va a comer? ¿Y qué va a tomar? Entonces yo le imagino literal a doña Inés de Suárez vestida de soldado. A ver, no podemos cruzar el desierto si no tomamos nada. Y ella descubrió el agua en el desierto. Y esto también es parte de este sentido tan sensorial. El sexto sentido de la mujer es justamente lo sensorial. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado como los pequeños infantes son tan inquietos, se tropiezan, se caen. Nosotras tenemos desarrollada lo sensorial periférico. Entonces, nosotras estamos conscientes de nuestro entorno. El hombre tiene una mentalidad objetiva, ¿no? A, B, lucha, conquista. La mujer, ¿y qué va a comer? ¿Y qué se va a poner? ¿Y dónde va a tomar? Y nosotras somos periféricas y laterales en nuestro pensar. El hombre es así y que está bien, porque gracias a eso logramos las cosas. Nosotras nos quedamos en el medio. A ver. Entonces, nosotras, el hombre logra que sobrevivamos y la mujer que la vida valga la pena. Y ahí está la complementariedad entre los sexos. Entonces, conozcamos un poco más de nuestra historia. Sí, no, eso me parece súper bonito y de hecho quería preguntarte esa diferencia entre, claro que tenemos los mismos derechos al ser seres humanos, pero cómo se puede confundir eso con el hecho de que somos iguales, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, pues, en este mundo actual de eso, de entender como mujeres que claro que tenemos unos mismos derechos por ser humanas, ¿cierto? Hay derechos que tenemos, pero no simplemente, eso no nos hace iguales, porque el hombre y la mujer, lo que tú decías, son más bien complemento y no una igualdad, ¿no? ¿Cómo se podría ver ese aspecto? Perfecto. Bueno, para desmontar un poquito el mito de la desigualdad de derechos hay que entender algo clave. Y sobre todo como cristianos, porque nosotros creemos en el derecho natural y que me encanta en inglés, derecho natural se dice God-given rights, derechos dados por Dios. Es aquello que es intrínseco a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y desde la filosofía dirán que es vida, libertad y propiedad, es decir, tener derecho a lo tuyo, ¿ya? Derecho positivo es aquello que deriva del Estado, que está reglamentado. Y ahí suele haber una confusión. ¿Es verdad que históricamente las mujeres tenían menos derechos civiles que los hombres? También es verdad que el hombre tenía que estar dispuesto a sacrificar sus derechos naturales a cambio de esos derechos.
¿Qué nos dice esto? El ejemplo más gráfico, el Coliseo romano. En el Coliseo romano las mujeres se sentaban atrás. Nuestra lógica postmoderna nos dice discriminación. ¿Pero cuál es la realidad? En el Coliseo romano había leones, había tigres, había elefantes. Entonces, primero era un resguardo de nuestras vidas. Y segundo, así como en la antigua Grecia el teatro enseñaba cívica, en Roma era el Coliseo. Entonces el hombre tenía que oler la sangre, porque esto era una forma de avivar su espíritu guerrero y animarlo a la milicia. Entonces el hombre, a cambio de sus derechos civiles, tenía que estar dispuesto a sacrificar su derecho a la vida, que es el primer derecho de todos. Entonces, si bien la mujer tenía menos derechos civiles, nunca se le exigió sacrificar un derecho natural. Es decir, el hombre siempre tenía que sacrificar su derecho a la vida con la milicia, y que en Colombia sigue en pie el servicio militar obligatorio. ¿Dónde están las feministas pidiendo igualdad en la milicia? No pasa. Entonces es importante, cuando hablamos de derecho, entender filosóficamente, históricamente, qué es un derecho, ¿no? ¿Qué nos pertenece? Entonces, esas desigualdades no las reprochan, ¿no? Y una de esas desigualdades que no reprochan, y ya que hablas de la desigualdad, la primera ley feminista que se gesta es la doctrina de los años tiernos, que establece que en caso de una separación, los niños pasan a la custodia de la madre. Entonces, los primeros 7 años por lo menos. Entonces, se entiende, los niños necesitan lactancia, la madre tiene un rol muy importante en los primeros años de la vida. Entonces, ahí hay una desigualdad de derechos. Entonces, ¿qué hizo? Que la mujer tiene el derecho a la tenencia y el hombre la obligación de la manutención. Nuevamente, a la mujer se le da un derecho, pero no se le exige un deber. En cambio, el hombre, para ver a sus hijos, tiene que pagar. Y esto el feminismo no ha luchado por la igualdad, no ha luchado por una custodia compartida, no ha luchado por esta igualdad, ¿no? Al contrario, dice que la sociedad nos obliga a ser madres, pero no hacen nada respecto a esta desigualdad que a nosotras nos da privilegios, ¿no? Entonces, si bien es obvio que la mujer tiene un rol más participativo en los primeros años, yo sí creo, y la ciencia lo demuestra, y esto te voy a contar que te va a choquear y a nuestra audiencia, los niños que no tuvieron papá presente viven menos. Las niñas que no tuvieron papá presente menstruan antes. ¿Por qué? Porque nuestra estructura cromosómica, que es XX y de los hombres de XY, la X del cromosoma tiene una punta que se llama telómero. El telómero se debilita ante el estrés. El estrés que te genera no tener un papá, que es ese primer protector y defensor, te debilita el organismo a tal punto que te reduce el rango de vida, ¿no? Entonces esto es importantísimo porque tenemos un sistema judicial que impulsa la ausencia paterna. Entonces literalmente nos está reduciendo cuánto vivimos. Entonces es importante ver que somos diferentes, pero somos igualmente importantes. Entonces, veamos también las desigualdades que privilegian a la mujer y que perjudican al hombre, pero sobre todo a los niños. Entonces, un poco conocer la historia para ver cómo nunca se trató de igualdad, siempre se trató de privilegios. Y nosotras ser gestoras de una sociedad más justa, sobre todo para los más indefensos. Sí, hay algo que nosotros hemos estado tratando aquí en el canal y de hecho empezamos una serie sobre un punto que creo que es muy importante también en todo esto del feminismo y es la sexualidad, ¿no? Estamos haciendo una serie de videos entrevistando a diferentes personas y hablando un poco a profundidad de este tema. Yo de hecho hice una maestría en teología y me enfoqué mucho en toda la parte de afectividad, cómo realmente poder orientar todos los deseos, todas las pasiones que tenemos como seres humanos, pero tratar de entender qué quería el Señor con eso para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque igual nacemos sexuados, tiene una razón, ¿no? El Señor no nos dejó eso de castigo, sino pues porque tiene un plan para esto, ¿no? Pero ahorita también con toda la feminidad y pues feminista, perdón, con todas las feministas, empezó también este movimiento pues con la liberación sexual y empezar a decirle a la mujer y hacerla creer que la manera de uno poder ser libre sexualmente
es poder, digamos que, tener relaciones sexuales con la persona que uno quiera, sin pensar en que eso vaya a tener consecuencias. Entonces ahí va también toda la parte de por qué los anticonceptivos, del aborto, ¿no? Pero yo veo que una raíz muy fuerte de todos esos problemas está en entender ese valor de la sexualidad, y al uno no entender eso y pensar que simplemente es algo adicional que uno tiene para satisfacerse y para tener placer, pues genera un montón de efectos que son muy dolorosos para la mujer y que a la vez digamos que la aleja de lo que debería ser la mujer, ¿no? Entonces, no sé si tú me ayudas a como a extender un poco ese concepto de qué pasó con la libertad sexual, por qué se cree que de esa manera uno es libre, y realmente qué pasó, digamos, en el interior de las mujeres y qué nos está causando el creernos esa mentira. Bueno, en realidad la revolución sexual devaluó a la mujer. Hay un mini documental muy bueno en YouTube, se llama La economía del sexo, la sexualidad aplicada a oferta y demanda, y dice, y lo vemos en la actualidad, cómo la sobreoferta de sexo baja la demanda de compromiso. Como antes un hombre tenía que ponerse de rodillas y darte un anillo de oro y diamantes para lo que hoy obtiene con swipe en Tinder. O sea, ya ni si antes yo usaba la analogía a cambio de un trago en un bar, ahora es un clic en una aplicación. Entonces, esto no nos dignifica, muy por el contrario, nos degrada. Y el mayor exponente que refleja esto es Valerie Solanas. Valerie Solanas escribe el manifiesto SCUM, SCUM, que por sus siglas significa cortar a los hombres en pedacitos. Ella fue artífice de esta segunda ola del feminismo, el de la revolución sexual, y ella le disparó a su pareja 4 veces con un arma. Él logra sobrevivir. Y es interesante porque yo no me voy a atrever a defenderlo, porque eso también nos refleja qué clase de hombre es el que defiende este tipo de ideologías. Él no la dejaba, él la asfixiaba, ¿no? Y esto es importante porque esto no se limita a la segunda ola, esto es importante, y ahí yo soy un poquito radical para algunos. Yo estoy en contra de todas las olas del feminismo, y vemos que el término feminismo lo produce un varón en el siglo XVIII, él nace en la Revolución Francesa, su nombre es Charles Fourier, y Charles Fourier estaba en contra del matrimonio porque decía que le quitaba libertad a la mujer. Entonces, todo hombre feminista, ¿qué nos dice? Nos vende libertad dentro de la sexualidad en un eterno presente. Es un hombre que no nos ofrece seguridad, posteridad, ¿no? Prosperidad, sino solo es un hombre que no nos ofrece futuro, es un hombre que solo nos da presente. Y esa objetivización de la persona es lo que luego va a resultar en la descartabilidad de los hijos que surgen de esa unión. Entonces, trata a la mujer de forma descartable, te venden el aquí y ahora, pero luego te desechan. Entonces, si tú eres descartable, el fruto de esa unión va a ser aún más descartable. Entonces, cuando se remueve la espiritualidad, y no solo la espiritualidad, que es obvio para quienes vivimos dentro de la fe, sino la noción futura. Bueno, y no hay más noción futura que la trascendencia, ¿no? Pero las consecuencias de sus actos. Entonces, el feminismo nos degrada a ser unas adolescentes perpetuas sin sentido de responsabilidad, sin sentido de posteridad, sin saber qué consecuencias nos va a dar a futuro. Y dato curioso, algún día quiero escribir un libro al respecto, cómo postergar la maternidad nos está matando. La mayor protección contra el cáncer de mama es ser madre antes de los 25. Y vemos que el cáncer de mama ya es la principal causa de muerte femenina en muchos lugares. Y no se está haciendo el vínculo entre la maternidad postergada y esto, ¿no? ¿Por qué está importando tanto? ¿Por qué está siendo tan prevalente? Entonces, el feminismo no lucha contra las principales causas de muerte femenina. Y los anticonceptivos sabemos que tienen unas reacciones brutales contra el organismo de las mujeres, y muchas mujeres que, por ejemplo, son castas, son chicas que son todavía vírgenes, pero les mandan por el acné. Entonces, hace poco hablaba con la enfermera de una universidad católica y me contaba cómo los padres les ponen el chip a las chicas y las hemorragias que tienen y las cicatrices que tienen. Yo conozco casos personalmente de chicas
que son estériles por causa de esto. Entonces, recomiendo muchísimo, no la tengo a la mano, la revista EVI, E-V corta I-E, es una revista física y digital, síganla en Instagram, y bájense la aplicación 28 Wellness con doble L y doble S. Esto lo crea Brittany Martínez, que es una hispana en Estados Unidos, y promociona la feminidad de una forma tan sutil. A veces es una revista de moda, pero no. En el medio tiene muchos mensajes sutiles para amar, o sea, para reaccionar contra el mundo. Y esta aplicación es genial porque nos enseña qué comer según nuestro ciclo, cómo ejercitarnos según nuestro ciclo, incluso te da los ejercicios. Entonces, por ejemplo, los días de fertilidad te dice, si no estás segura, evita estos días, ¿no? Entonces, realmente son muy pocos los días de nuestro ciclo en que somos fértiles. Y si supiésemos esto, sería muy distinto, muchas cosas. Entonces, en realidad, el feminismo nos enajena, el uso de anticonceptivos nos anula nuestros ciclos, no nos hace ovular, nos desconecta con nuestra esencia. Y en realidad, va a sonar un poco explícito, pero el menstruar es el reflejo fiel de nuestro poder. Porque literalmente desangrarte y seguir y resistir te da una fuerza increíble. O sea, yo di unas charlas de México y perdón por el exceso de detalles escatológicos, me sentía mal y me dicen, ¿quieres tomar una pastilla? Y le digo, no, yo quiero sentirlo. Yo quiero vivirlo, ¿no? Y yo quiero, a pesar de la adversidad, continuar. Pero en cambio, di unas charlas en Córdoba, en Argentina, y justo me coincidió y solo quería dormir, y era como, ¿quieres conocer la ciudad? No, gracias, quiero dormir. Y solo pasé durmiendo y sacaba fuerzas al momento de subir al escenario, pero es fuerte y eso es algo que no consideran. ¿Por qué no hay mujeres en tales y tales rubros? O sea, haz de eso menstruando, es fuerte, es muy fuerte. Y por eso me gusta contar las hazañas de grandes mujeres expedicionarias del siglo XVI, y ahí les cuento, para quienes todavía no están convencidas, yo tengo un taller sobre las mujeres más destacadas del siglo XVI, conquistadoras, almirantes, o sea, mujeres que fundaron ciudades, que recorrieron ríos, mares, etcétera, y menstruaron. O sea, viviendo un ciclo en las condiciones del siglo XVI. Y en una universidad pública no me dejaron dar la charla porque soy provida. Porque soy provida me acusan de ser antiderechos. Pero ¿sabes cuál es la razón real? Se les cae el cuento del empoderamiento. Si supiesen que venimos de mujeres tan increíbles, no serían feministas. Entonces, yo les invito a formarse y a conocer a profundidad y escuchen a sus abuelas, porque nadie es más sabio que quien es doblemente madre y les puede contar cómo eran las cosas de verdad y no esta realidad ficticia. Sí, yo creo que ahí hay otra cosa que es súper importante y es cómo se trata de eh, como cancelar las generaciones anteriores a uno, ¿no? Y hacer como eso, que yo creo que es una falacia, pero decir que desmontar que es que ellos como vivieron en otra generación no saben lo que ahora se vive. Yo trabajo en un centro educativo aquí en Colombia, nosotros hacemos homeschooling, pues es un homeschooling adoptivo, le digo yo, porque buscamos ayudarle a personas que quieren salirse del sistema tradicional de educación y realmente quieren tener un sistema diferente en donde nosotros sigamos enseñando los valores, no nos tengamos que meter a todas estas cartillas que ahora en Colombia también se están involucrando, esta de la cartilla sexual integral y bueno, todo lo que se está involucrando en el Ministerio de Educación. Y yo veía como esa importancia de poderles mostrar a las niñas, y me gustaría de pronto que habláramos un poquito de eso, cómo podemos mostrarles cómo recuperar esa feminidad ya estando sumergidos en este mundo, porque estamos acá, les va a llegar todo esto, toda esa influencia feminista. Digamos que, bueno, en esto ser homeschooling podemos tener un poquito de control de qué se les enseña, pero aún así estamos en el mundo, aún así existe Tinder, existen los anticonceptivos, existe todo y las opciones están. ¿Qué podrías dar tú como ese consejo para las mujeres? ¿Cómo podemos restaurar el ser femeninas y dejar de ser feministas? Bueno, la obra de cabecera es El privilegio de ser mujer,
de la teóloga Alice von Hildebrand. Ella plantea a Eva como la primera teóloga. O sea, y sus videos en YouTube son increíbles. Falleció hace un año, vivió hasta los 98 y escribió su último libro a los 91 y la veías con su capita, era elegantísima y dice, el enemigo número uno del feminismo soy yo. Era un encanto. Y ella habla de la feminidad de una forma tan digna que me encanta. Bueno, yo estoy estudiando flamenco y ayer en clases me encantaba que la profe dice, ustedes son mujeres de fe. O sea, ni nos conoce, pero ¿me entiendes? ¿Qué significa ser una mujer de fe? Y dice, siempre dignas, y nos hace ponernos así. Entonces, habla de la dignidad, o sea, sin saberlo nos está catequizando. Entonces, bueno, ¿qué recursos podemos tener dentro del mundo? Esta revista es increíble, es increíble. Justamente tiene un artículo, dice, ¿es lujuria o es amor? El arte del fitness femenino. Romance desde la libertad. Y mira la belleza que tiene. A ver, espérate. Justo lo tenía y se me escapó. Tiene, o sea, en medio de consejos de belleza y así, sé un rebelde, comienza una familia. Entonces es genial porque desde la estética, o sea, tú la ves y crees que es una revista Vogue, ¿me entiendes? Sí. Pero ves y en medio, y yo creo que el arte de lo sutil es la forma en la que debemos hacer las cosas. Yo sé que fallo a menudo porque soy muy combativa, pero mira, por ejemplo, estás leyendo de nutrición y amor, dice literal, love. Entonces, ellas de una forma muy sutil están metiendo estas ideas, ¿no? Entonces, mira, busca la verdad, encontrarás la belleza. Y todo en medio de una revista de actualidad. Entonces, síganlas. De hecho, voy a insistir porque les dije en su momento para empezar a traducir al español, porque sus contenidos son increíbles, son increíbles. Entonces, yo creo que esa es una, mira, feminidad. Qué lindo, sí. ¿Cómo incrementar tu feminidad? Entonces, tenemos que ser más así. Se me escapa el apellido, creo que es Michelle Rodríguez. Es una chica Tex-Mex que vive en España y ella es influencer de moda. Entonces siempre está que la comida, que la ropa y así, y en el medio te lanza algo pro vida, ¿no? Entonces ella cautiva una audiencia desde la estética y siembra nuestras ideas de forma sutil. Fue mi alumna de historia. Entonces, estar siempre en preparación continua, y conectarnos. Yo por eso creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Bájense la aplicación, conózcanse en profundidad, conozcan su ciclo, conozcan cómo no les condiciona, pero somos cíclicas, ¿no? Entonces, como somos cíclicas, por ejemplo, te vas a poner súper fatalista y ay, no quiero, y luego ves el calendario. Sí. Entonces, parte de conocerse, cómo influye en nosotros. Por ejemplo, esta aplicación literal, me dice, mímate hoy. Literal, te llega la notificación, mímate hoy. Entonces, me voy a hacer las uñas. Entonces, es importante porque es ver cómo somos por dentro y cómo somos por fuera y cómo influye. Entonces, creo que eso para enfrentarse al mundo, conocer a esta gran teóloga, conocer sobre las doctoras de la iglesia, por ejemplo, Hildegarda von Bingen, que es la santa patrona de los nutricionistas. Ella es doctora de la iglesia y fue la primera persona que estudió el orgasmo femenino. Y estamos hablando del siglo XI. Entonces, para que los católicos tenemos una concepción puritana del sexo, no solo no conocen nuestra fe, no conocen nuestra historia, y nos va a dar una ligereza en la forma que decimos las cosas. O sea, que nosotros no es que vemos al sexo como algo sucio, sino como lo más bello porque produce la vida. Y como va a producir una nueva vida, es sagrado y debe ser abordado con cuidado. Entonces, nuestro discurso debe ser siempre desde el amor, siempre desde el cuidado. El que ama, cuida. Esa frase me la enseñó María, una señora que vive en la calle, y el que ama, cuida. Me quedó clarísimo. Entonces, es importante eso, y también
ser más caritativos, o sea, conocer la necesidad de quienes menos tienen, porque hay un discurso muy prevalente que a los proveedores solo nos importa que la gente nazca, ¿no? Y no qué pasa después. Entonces, realmente conocer la realidad de los que menos tienen nos va a dar muchas lecciones, como les digo, María, y nos va a hacer vivir la fe de otra forma. O sea, a mí lo que me acercó a la fe, te digo honestamente, fue la caridad, porque fue realmente eso, es llegar a donde otros nos llegan, es conocer su realidad, es conectarse con eso. Y es ser testimonio, ¿no? O sea, si yo me limito a ser provida como algo teórico y no práctico, no estoy alejando a la gente de esa decisión tan dura y cruel porque creen que no tienen otra alternativa. En cambio, si yo realmente llego a la gente que me necesita, se va a reducir esa probabilidad. Y también que se sepa que el ser católico es ser embajador del bien y por ende, dice, por ejemplo, alguien tiene una situación difícil, avísale a tu amiga la católica porque ella le va a ayudar, ¿no? Entonces, tristemente, el socialismo, la excesiva intromisión del Estado ha hecho que deleguemos al César lo que es de Dios. Entonces, sí pago impuestos para eso. Y no es así. También conocer nuestra fe nos va a hacer ver cómo era concebido un cobrador de impuestos. Y él pasa a ser un apóstol. Entonces, hasta el más odiado puede ser amado, pero tener esa concepción que ese abuso por parte del César no es de Dios, ¿no? Entonces, una cosa es darle al César lo que es del César y otra cosa es darle lo que es de Dios. Entonces, seamos más proactivos, que creo que es el mensaje inicial, y siempre desde el amor. Sí, sí, yo creo que eso me parece muy, pues como que define un poco y ayuda a entender lo que debemos hacer ahorita, sobre todo lo que recalcabas de conocer también las doctoras, o sea, las doctoras de la iglesia, esas mujeres que de verdad han sido las heroínas en todo esto. Y hay algo que tú decías de conocernos a nosotros mismos, que pienso que también se ha ido deformando un poco con todo el progresismo que hablan de ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, pero como desde una visión muy egocéntrica, ¿no? Como que lo que importa solo eres tú eres lo que importas por encima de cualquier persona, que es todo lo contrario a lo que tú estás hablando ahorita de buscar el bienestar del otro, de estar pendiente de los demás. ¿Cómo crees que podría uno como tratar de conocer qué es lo que yo tengo, pero sobre todo para poderlo como proyectar a los demás y llevar esa esencia que nos caracteriza de mujeres? Tú hablabas que en tu charla de Brasil me pareció muy bonito, tú les hablabas de una manera como amorosa, ¿no? Y un poco eso es lo que la mujer encanta por su amor, por su manera de acoger, de abrazar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de descubrir eso que tenemos en el interior y no perderlo, no perder esa esencia que nos caracteriza? No sé si podrías darme, por ejemplo, unos elementos que tú dijeras, esto define a una mujer femenina y esto define unos valores, unas cosas que no deben perder también los hombres, porque también se está atacando el ser masculino, ¿no? Se ha vuelto también una cosa difícil de poder diferenciar. Bueno, los andinos tendemos a hablar más bajito. Yo mido 1,5 metros, entonces yo no tengo esa proyección. Y cuando estuve en Brasil, que son así como son, y aparte los protestantes suelen como ser muy enfáticos, muy de gritar, así. Entonces yo dije, o sea, yo fui la única mujer en el panel, eran todos varones, estuvo uno de los hijos de Bolsonaro, Flavio, que es senador, estuvo un viceprefecto, o sea, eran hombres importantes, influyentes, y yo. Y yo dije, y ahora yo no puedo hablar en ese volumen. Y me dijeron, al contrario, sé tú. Entonces, claro, si yo hablaba bajo, obligaba al público a no interrumpir, a no gritar. Entonces, rechazar esa noción de la igualdad. O sea, no estamos llamadas a ser como ellos. Si yo quería hablar en la misma intensidad, iba a terminar afónica. Entonces, al contrario, con esa suavidad cautivas una audiencia. O sea, no lo podían creer. Literal me gritaban bonequiña, que significa muñequita, porque estaba así con un vestidito de los colores de la bandera de Brasil, estaba todo así, me fui a la peluquería. O sea, realmente es encarnar eso que queremos ser. ¿Y cómo lograrlo? Primero hay que, yo lo contrasto y mis haters me ridiculizan mucho, pero no me importa, es
actuar desde el amor creador contra el odio destructor, como tú preguntabas hace un ratito. Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, Dios nos hizo con tanto amor, y yo apelo mucho al humor, que es que la herida primordial del feminismo no es la herida paterna de su papá, que mucha gente cae en ese reduccionismo. La herida más grande del feminismo es el rechazo a Dios Padre, porque se creyeron la retórica del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que la mujer es la segunda, es la relegada. Pero ¿cuál es la realidad? Dios hizo primero a Adán y fue suficiente. Dios hizo a Eva y no hubo más criaturas. La mujer es co-creadora en cuanto a partir de su vientre se hacen más seres humanos. Dios nos dio ese poder. Y Eva es muy incomprendida, por eso recomiendo mucho a Alice von Hildebrand, porque Eva es testimonio fiel de cuánto influimos nosotras sobre los hombres. Y por eso es que Nuestra Señora es la nueva Eva, porque vemos cómo la mujer puede encaminar al hombre a su perdición o a su salvación. Entonces eso es importantísimo y eso no va contra Eva, todos somos de naturaleza caída, ¿no? Entonces, y por eso también Adán pudo ser más virtuoso, ¿no? Entonces yo siempre lo digo así jocoso, el hombre fue el borrador y la mujer la obra maestra. Y ningún hombre se ofende, al contrario se ríen, se enternecen porque piensan en su madre, ¿no? Y esto no significa que la mujer sea más, sino justamente entender cómo el hombre no fue suficiente, ¿no? Y la complementariedad que tenemos. Y el hecho que vinimos de su costilla muestra que estamos a su lado. Si fuésemos menos, estaríamos a sus pies, ¿no? Entonces, hay que sanar eso. Nosotros debemos ser mucho mejores evangelizadores, pero tenemos que creérnoslo. O sea, tenemos que saber que Dios nos hizo con ese amor y que nos hizo con una biología tan increíble, ¿no? Y con una resiliencia. O sea, lo de la menstruación no es una exageración, o sea, estarse desangrando no es así nomás. O sea, es qué fuerte que somos y lo sobrellevamos una vez al mes. Entonces, el ser femenina es amar ser mujer, ¿ya? Y nuevamente, no es un cliché. Ya te digo, nosotros tenemos la ventaja de tener a Nuestra Señora como nuestro gran hito, como nuestra gran referencia, pero también tenemos en el santoral a una Juana de Arco, ¿no? Y a una Catalina de Siena, que fue capaz de enfrentar hasta el mismísimo Papa, pero siempre con amor. Ahí radica la diferencia. Juana de Arco lo que hizo, lo hizo por amor. Santa Catalina de Siena enfrentó al mismísimo Santo Padre, pero siempre respetuosísima y con amor. Entonces, ahí radica la diferencia, o sea, uno puede defender sus principios con toda la fortaleza, pero siempre desde la cortesía. Entonces, hay que saber encarnar eso. La vulgaridad es la antítesis de la feminidad. Entonces, la vulgaridad es sinónimo de barbarie y la mujer es civilización. La mujer es el porqué de la civilización, porque el hombre es cazador, es intrépido, la testosterona le lleva a los confines de la tierra, pero la civilización es la adaptación a la necesidad de gestar y lactar de la mujer. La mujer necesita estabilidad, la mujer necesita seguridad. Entonces, nuestro rol es civilizador y debemos reconocerlo y comprenderlo, pero no caer en una civilización fría, enajenada de la naturaleza, sino siempre abrazándola, porque cuando se automatiza, se robotiza, entonces perdemos nuestra esencia. Entonces el igualitarismo nos vuelve máquinas, ¿ya? Entonces siempre abrazar nuestra esencia y proyectarla. O sea, de hecho, la frase femenina sí, feminista no, nace en un debate que yo tuve. Éramos dos mujeres pro vida, dos anti vida. Y la conclusión de la moderadora fue, como ven chicas, aquí hay dos caminos que pueden elegir: el ser feminista o el ser femenina. Y yo ni siquiera dije la palabra porque era un debate en el que era prohibido hablar de ideologías, de términos, era solo hablar desde las experiencias. Entonces, súper interesante y esa fue la conclusión. Y lo que decías del tema de nutrir la masculinidad, acorde mayor es la feminidad, mayor es la masculinidad. Y ahí lo que tú hablabas de la afectividad, nosotras sexualmente somos receptivas.
Entonces, como hacen los memes, ¿no? De los enchufes. Entonces, el ser receptiva sexualmente no se limita a nuestros genitales, es en nuestro accionar. Entonces, como el ejemplo que di de la caballerosidad de que me tropecé, cuando uno se proyecta receptiva, inspira la generosidad del otro. Entonces, por ejemplo, un gesto sencillo que podemos implementar desde ya. Yo no me subo de un carro, ni me bajo de un carro, si no me abren la puerta. Y yo tuve a mi tutela un adolescente y le dije, no importa, me dice, sí me hago pipí. Pero cuando tú estás dentro del carro, tú le abres al caballero, desde adentro. No es igualdad, es reciprocidad. El hombre que te abre la puerta te está protegiendo, te está conteniendo, te está poniendo a resguardo. Y tú cuando le abres la puerta desde adentro, le estás invitando. Es esa receptividad. Entonces, es muy distinto. Tú no le estás garantizando protección. Tú le estás extendiendo una invitación. Entonces, hay que entender esa receptividad y que también la caballerosidad tiene que ser fomentado por una... O sea, tristemente no salió a la luz, pero hice un video muy bueno. Lo pueden ver solo mis Patreons en YouTube, porque a la entrevistadora le dio pudor, está recién dada a luz, es una linda. Pero los que son patrocinantes sí pueden ver. Y ella hablaba de la diferencia entre ser una mujer de alto costo y una mujer de alto valor, que se confunden o se desconoce la diferencia. Y ella dijo, la gran diferencia entre una mujer de alto valor de una mujer de alto costo es la gratitud. Se está vendiendo esta idea y incluso hay una Miss Perú que lo fomenta, este merecimiento. A mí me tiene que dar por ser mujer. ¿Y tú qué ofreces, mamita? Justamente una mujer de alto valor, una mujer con proyección de hogar, de madre y esposa, va a cuidar del presupuesto del hombre porque es el presupuesto del hogar. Entonces es una mujer de alto valor, una mujer prudente, una mujer con recaudos, ¿no? Y una mujer que te cuida, distinto a lo que te cuida un hombre. En cambio, la mujer de alto costo es derroche, 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 aparte es súper materialista y no genera valor ni valores, sino costos. Entonces eso es parte de la objetivización de la persona, es parte de reducirlo a ser algo material y no espiritual. Entonces, ser más así, ¿no? No por eso no decir que uno no merece que le inviten a un lugar bonito, es importante, parte de la caballerosidad es esa, ¿no? Es ofrecer, o sea, es brindar, pero nosotras, ¿qué ofrecemos? Hubo una chica colombiana, no sé si viste en internet, dice, no, es que él necesita ganar tanto, hacer esto, y tú qué ofreces? Esto, eso. Entonces, nosotras tenemos que saber nuestro valor, proyectarlo, y acorde más lo proyectamos, más vamos a tener una contraparte que nos retroalimente, ¿no? Nuestro San José. Sí, sí, no, pues me parece muy, muy chévere. Yo creo que ahí vas aclarando muchísimos conceptos, me gusta mucho la manera en que tú vas acogiendo, porque un poco lo que decías al inicio, no es tanto atacar, que claro, si estamos en una batalla, pues se habla de la batalla cultural y de la batalla espiritual, existe una batalla, porque uno también se cuestiona por qué una mujer va a querer destruirse, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Uno empieza a ver que sí existe una batalla espiritual y una batalla cultural, pero pienso que ahí tú lo muestras muy bien. Nosotras sí tenemos una manera de atacar o de ir a la batalla, pero nuestras armas son diferentes, ¿no? Nuestras armas son el amor, la ternura, la belleza, todo eso que tenemos como mujeres y que por más de que lo quieran tumbar, está en nuestra esencia, está en nuestro interior y más que todo es cultivar eso, que yo creo que el feminismo hace mucho mal porque muestra es como el acabar con la belleza física, el acabar con los valores y las cosas que con las que uno nace, ¿no? Por eso la belleza, lo que tú decías de ser madre, o sea, es que ese es un don demasiado espectacular y ahorita lo ven como si fuera algo como una condena a la que la mujer nació con una condena, cuando es todo lo contrario, ¿no? Pienso que ahí levantamos un poco el velo, teniendo referencia a nuestro canal, de lo que realmente es la mujer y lo que nos está invitando el Señor a hacer, que es algo mucho más lindo y mucho más grande y liberador, yo creo, porque
pues yo no, nunca he sido feminista, pero pienso que esas mujeres deben sufrir mucho, o sea, deben tener un dolor muy fuerte en su interior, porque es que es ir en contra de todo lo que uno es, ¿no? Ujú. Toda la esencia de la mujer. Debe ser muy doloroso estar teniendo que negarse todo lo que uno tiene por dentro solamente por una causa que en el fondo es una causa perdida, o sea, una causa que no tiene sentido. De acuerdo. Y yo por eso los animo a hacer testimonio, porque muchas veces en redes sociales podemos ser crueles, podemos ser groseros. Yo procuro, ya te digo, ese rol civilizador. O sea, yo no te voy a decir qué bruto, te voy a decir gracias por la oportunidad de educarte. Entonces, quien vive desde una óptica de fe sabe que solo la verdad nos hace libres. Entonces, mientras estemos en proceso de formación y además nunca vamos a saber todas las respuestas, pero si partimos de que la verdad nos hace libres, quienes viven alejados de la verdad son esclavos de la mentira. Entonces, vivamos desde la certeza, porque quien tiene fe tiene seguridad, y saber que todo lo que atenta contra la verdad surge de la mentira, y seamos confiados, seamos seguros y animémonos a dar, ser y hacer testimonio. Pero siempre, siempre, decía San Ignacio, la justicia sin misericordia es crueldad. Entonces, muchas veces digamos, apropiarnos de esa idea, podemos ser crueles. Entonces, ahí está realmente el toque femenino. O sea, tu mamá te va a decir las cosas, pero siempre amándote. Entonces, animémonos a hacer ese aliciente. Yo creo que es un error que cometen muchas católicas de querer pelear como los hombres. O sea, yo sí creo que hay que saber pelear, pero hay que saber que la violencia es un recurso, pero el último recurso. O sea, saber que existe, o sea, y el catecismo nos lo permite en el canon 2264, la legítima defensa, pero ya que nosotras tenemos un rol civilizador, siempre intentar mediar, o sea, intentar mediar mientras se pueda, ¿no? Entonces, la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual, con San Miguel Arcángel liderándonos en el ejército celestial, pero al reconocer que estamos en guerra, hay que reconocer también nuestras herramientas y nuestro rol en la batalla. No todos son soldados, también hay enfermeras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo soy princesa guerrera. Recién compartí una historia, me encantó, de una fiesta infantil, de unas nenitas de 3 años, y llega un dragón y agarraron los escudos y las espadas, ¡ya! Entonces, y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, el ser princesa guerrera también es una opción. Entonces, saber realmente cuáles son los dones que Dios nos dio. Y desde esa introspección, saber cómo dar la batalla y cuál va a ser nuestro rol, porque el ser constructor de puentes también es una vocación. Súper, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio. Me gustaría de pronto si nos puedes dejar esos talleres que comentaste que hacías, dónde se pueden conseguir las personas que quieran formarse un poco más en esto, si nos cuentas un poco cómo podríamos pues obtener esos talleres, esos cursos. Bueno, está Batalla Veritas, pueden buscar en Instagram. Está la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura. Ahí tenemos distintos cursos de feminismo, de hispanidad, de formación integral. Y si quieren talleres exclusivos conmigo, pueden formar grupos de 5 y armamos. Yo tengo 2 talleres. Uno es desmontar el feminismo desde la raíz. Son 5 clases históricas y una sexta opcional que es teológica. Es un encuentro entre Eva y María. Y tengo un taller sobre los 7 mitos de la conquista española, que creo que es súper importante porque nos enseña a amar nuestras raíces. Y eso por el momento. Bueno, sí, muchísimas gracias. Pues de hecho para el centro educativo que te digo, se llama, de hecho pues ahí también pongo un poquito visualizada, se llama CDI Open Doors aquí en Colombia, y también estamos certificados con una academia que se llama New World Dream Academy en Estados Unidos, que es la que nos da pues el diploma y todo formalizado, por lo que estamos fuera del Ministerio de Educación como tal, no somos colegios, sino un centro educativo alternativo. Pero me gustaría también, y pues ya de pronto te escribiré por interno, para que miremos también estos talleres para estas chicas, que empiecen ya a formarse desde pequeñas y entender que cuando lleguen a la universidad no les choque esta
digamos que este choque cultural y empiecen a meterse ideas que son de pronto muy erróneas para ellas y perjudiciales. Entonces, bueno, de pronto más adelante y por interno te escribiré para mirar estos talleres que dices más pequeños, más personales y buscar cómo podemos, porque pienso que esto se debe trabajar para las niñas, pero también para las madres. Como uno siendo madre tiene que poder transmitirle esto a sus hijos, mujeres y hombres, porque pues esto yo creo que es para todos, ¿no? Entonces, no, pues muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que por lo menos yo aprendí muchísimo. Espero que también los seguidores y las personas que nos hayan podido ver también hayan podido sacar provecho. Y creo que pues yo ahí tomé varios apuntes. Espero que las personas que nos vean también para los libros que recomiendas, todo lo que estás recomendando, porque sí creo que esto no es suficiente con ver un video de 1 hora, una entrevista contigo, sino que nos toca también a nosotros formarnos, ¿no? No es solamente escuchar a otras personas, sino uno también investigar, leer y pues ampliar ese conocimiento para poder defender lo que debemos defender. Amén. Bueno, un placer y muchas gracias por este espacio. A la orden. Que estés bien. Igual. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos.